verte de nuevo. Yo me acuerdo mucho de tu escudo. ¿Me lo podéis mostrar? ¿Qué? Ese tu escudo. Nosotros nos conocimos ahí en Plaza Dignidad. Yo me acuerdo que fue ese día en Vicuña con Alameda. Estábamos en la fogata con un compañero. Ya, perfecto. Sí. Y yo no estaba con el mismo escudo, pero sí estaba, quizás era el mismo escudo con la diferencia que tenía otro dibujo. Otro digo, claro. Nunca logré preguntarte de tu vida, ¿no? Yo no sé qué edad tienes, Yo tengo 26 años. 26 años y estudias. Sí. Ya. ¿Y qué estudias? Yo estudio Derecho. Derecho. ¿Qué piensas de las medidas que ha tomado el gobierno respecto al coronavirus? Malísimo. ¿Ya? Malísimo. Cuéntame. En primer lugar no se tomaron las medidas necesarias en los hospitales. Tenemos un ministro de salud que, pues disculpe la palabra decir, en la mierda que hay. ¿Ya? En primer lugar porque no quiere decretar por su parte una cuarentena nacional, porque esto tendría que ser nacional, no solamente los sectores privilegiados. ¿Cómo ves tú una cuarentena en los barrios más vulnerables, más pobres? Están obligando a la gente a ir a trabajar sin importarle las medidas necesarias para esa persona que va a trabajar, porque veas todos los días el transporte público, donde la micro va llena, donde el metro está colapsado también. Y más encima, claro, por protegerle el bolsillo al empresario, no los quiere mandarlos para la casa. Para las casas sin pagarle un sueldo, sino que ya quédense en las casas, pero no les va a pagarle remuneración. ¿Tú dices que esto tiene que ver también con el capital? Exacto. O sea que en el fondo no han tomado las medidas como corresponde, por un lado, para que todo lo que es el factor productivo, que es el recurso humano, esté trabajando y no dejen de producir. Exacto. Ya. Eso es. Ya. Eso es. Porque eso es lo que están buscando ellos, es proteger el capital de los ricos, pero a través de gastarle los pulmones a la gente pobre. ¿Cómo ves tú el estallido social? ¿Qué va a pasar? Yo pienso que va a venir fuerte. ¿Sí? Va a venir demasiado fuerte porque ya, mire, imagínense, yo conozco gente que ya está en sus trabajos, que nunca salieron a las marchas, prácticamente desde que empezó el estallido social, y ahora esa gente trabajadora, esos jóvenes que no salieron, ellos ya quedaron con un gusto amargo. Entonces ellos ya se decidieron. Hace unos días atrás estaba, en el centro de mi comuna, andaba comprando. Un joven dijo: yo no salí en las marchas, no salí a pelear con los pacos, nada. Yo me dijo: termina esta cuestión y voy a salir con todas las calles. ¿Por qué? Porque estoy con un gusto súper amargo por este gobierno de mierda que nos quiere matar de a poco. La gente está demasiado disgustada. Imagínense nosotros estamos del día 1 luchando. Imagínense, ya tenemos rabia acumulada y más encima se nos está acumulando mucha rabia más en contra de este gobierno nefasto. O sea, se está adheriendo más gente, dices tú. Se va a unir mucha gente, y yo digo que ya después que acabe todo esto, ya el segundo estallido social va a venir con todo. ¿Tú crees que puede ser incluso más fuerte que el 18 de octubre? Más fuerte, yo digo. ¿Sí? Mucho más fuerte. Oye, otra cosa, se ha hablado mucho en los medios y hay gente que ha escrito que el coronavirus se está convirtiendo o se puede convertir en un aliado del movimiento social. Se está dando a la luz muchas cosas que está ocultando el gobierno, muchas cosas que prácticamente el neoliberalismo no ha podido hacer. Miren, lo mismo lo que está pasando ahora con el tema de los insumos médicos. Chile tiene la plata, pero ¿por qué no lo han mandado a comprar insumos médicos a todos los hospitales de acá de este país? O sea, ahí tenemos un problema en la salud. En la salud. O sea, tenemos un problema en la salud que por tiempo se le ha dejado de lado. Sí, se le ha dejado mucho de lado. Incluso ahora, imagínense, hay mucha gente que está perfeccionando solo sus mascarillas. Los hospitales, las mismas funcionarias han llegado con máquinas de coser, esos delantales que tienen el mismo material de las mascarillas, lo han estado cortando y fabricando sus propias mascarillas. Hay gente en otras comunas que también le están
haciéndole mascarilla para los médicos porque están quedando sin insumos. Y yo ahora hace poco rato vi una página de Instagram que se está pidiendo los lentes antibalísticos que ocupamos nosotros, que si los podemos donarlos para los insumos médicos. Yo el mío, incluso los míos ya los limpié ya y los voy a ir a donarlos porque es de verdad ya. Bueno, la batalla son dos batallas, la batalla es contra el virus y la batalla es contra el gobierno, contra el modelo. El modelo. Tú que estudias Derecho, bueno, primero ya me imagino que va a ir a votar. Sí, exacto. Y voy por el apruebo. El apruebo. ¿Y cuál de las dos? Convención constitucional, sí o sí. Convención constitucional, ya. Oye, una cosa que me pasó a mí en la plaza, Dignidad, y muchos de los jóvenes que están peleando también, que es de la primera línea. Ahora, cuando yo hablo de primera línea, yo hablo de los escuderos, el lanzador, el que pica, el rociador, o sea, incluso hasta el músico que va a apoyarlo, o sea, todos esos son por primera línea, ¿no? Entonces, me he dado cuenta, y esto es una pregunta también para ti que estudias Derecho, ¿tú crees que la gente, los jóvenes, requieren de alguna educación cívica respecto a lo que es la Constitución y los temas a tratar, los temas más importantes a tratar en una Constitución? Sí. La idea es recalcarlo. Yo, bueno, por mi parte, cuando hablamos sobre el tema de la Constitución, yo igual trato de recalcarle muchas cosas a la gente con la que hablo. Yeah. Porque hay, bueno, igual no es por tratar de ignorar a la gente, pero hay gente que no sabe el tema. No sabe, no sabe el tema, por supuesto. Entonces me preguntan ya si hay que votar por el apruebo, por qué convención hay que votar, ya. Yo les explico, ya, pero cuáles son los temas fundamentales que se necesitan en la nueva Constitución, yo les explico. Escucha, que tengamos un sistema de AFP, que la AFP, si no se alcanzan a eliminar la AFP, porque las AFP están en un decreto de ley, claro, no están en la misma Constitución. No. Entonces la idea, ya, la AFP, que se incluyan a la Constitución. La salud está en la Constitución, pero la Constitución establece que hay dos tipos de salud, privado o público. Yeah. Entonces, en las privadas, son los grandes magnates que están ahí entre medio de las privadas. Yeah. Pero la gente pobre como nosotros... Oye, otra cosa, tú llevas desde el primer día en primera línea, ¿no? Bueno, yo estoy participando del primer día. Mis primeros días estuve como manifestante pacífico. Ya. Sí, era pacífico, estuve acá en la comuna, también me iba para Plaza Dignidad. Y bueno, también, no tan pacífico, que estaba pacífico y después igual me iba a tirarle piedra a los pacos. Ya. Pero yo empecé desde que empecé en primera línea como escudero, empecé el día 14 de noviembre, la conmemoración de Camilo Castilla, Chafe, que fue asesinado por agentes del Estado. Lo último que te quería preguntar, ¿hay algún mensaje que quieras mandarle a la gente? El mensaje que dejo a toda la gente del pueblo chileno, que no bajemos los brazos, que tenemos que estar más fuertes que nunca. Esperar este segundo estallido social que se nos viene con todo y cuidarnos, de verdad, chiquillos, cuidarnos. Los que están en cuarentena total y los que están en cuarentena, bueno, por mi parte igual, estemos en la casa, cuidémonos. La idea es que nos cuidemos todos. La idea es que nos cuidemos todos para que así, después cuando se venga esta segunda vuelta, volvamos con todo, de verdad, chiquillos. Les mando mucha fuerza, mucho ánimo y que la lucha siga. Y si es que hay que morir peleando, vamos a morir peleando por este estado, porque queremos un Chile mejor. Queremos un Chile mejor, y yo, que lucho por mi pueblo mapuche, quiero que también mi pueblo mapuche sea un pueblo independiente, que no dependa de un Estado chileno.